habíamos dejado una pregunta en el aire con relación a las medidas que hay que tomar desde el punto de vista económico, pero hay quienes temen que eso pueda causar un costo político importante. ¿Será eso lo que impide que se tomen las medidas? Sí, indudablemente hay una serie de creencias limitantes, ¿no? Porque se le atribuye a este conjunto de medidas un efecto antipopular y en consecuencia un costo político en pleno año electoral donde se va a elegir, ¿no?, la nueva Asamblea Nacional, ¿no? Porque ¿cuáles en resumen son las medidas? O sea, además de la unificación cambiaria. La otra sería sincerar el precio de la gasolina y se dice entonces que esa es una medida antipopular que no se puede tomar en un año electoral, pero resulta que lo realmente antipopular es mantener un subsidio que para nada beneficia a las personas que no tienen carro, que nunca van a una estación de servicio. Eso sería en el caso de la gasolina, pues, ¿no? El caso de la gasolina, que es una medida, pero fíjate, esas dos medidas, unificar la tasa de cambio y sincerar el precio de la gasolina, sanearía las finanzas de PDVSA y evitaría esta necesidad, ¿no?, que ha tenido PDVSA de tener que endeudarse con el Banco Central de Venezuela, y al resolver el problema de déficit de PDVSA, le estás quitando entonces la presión al Banco Central para que haga esas emisiones de dinero sin respaldo, que son las que están propagando y atizando la inflación. Entonces, estas medidas, lejos de tener un costo político, tendrían más bien una enorme rentabilidad política, porque abatirían uno de los principales problemas que está afectando a la mayoría de los venezolanos, a la mayoría de los electores, que es la inflación. Es decir, la inflación prácticamente está devorando la capacidad adquisitiva de los salarios. La inflación anula en cuestión de semanas el aumento de sueldos que todos los años se decreta, el aumento del salario mínimo. Entonces, estas medidas, ¿no?, lejos de tener ese impacto político, ese costo político al cual se le atribuye, más bien serían medidas de un impacto positivo, porque fíjate, suponte que se vendan $1 millardo de PDVSA a 6.30, esos son 6.300 millones de bolívares que el fisco recoge, pero si los vendes a la tasa CIMADI, ya no son 6.300 millones de bolívares que recoge, sino son 200.000 millones que recoge, que te permiten entonces financiar los programas sociales, te permiten ser invertidos en la construcción de viviendas para cumplir la meta de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Si sinceras el precio de la gasolina, cubre los costos de producción, le alivias las pérdidas que está teniendo PDVSA, y las ganancias las puedes destinar a modernizar y ampliar el sistema de transporte público en todo el país, dando incluso el pasaje a mitad de precio de lo que está ahora. Entonces, son medidas que más bien tendrían un efecto positivo, y de allí entonces el planteamiento que hago, que son creencias limitantes, son tabúes, son mitos, supersticiones, las que impiden que estas medidas se tomen. Víctor, hay una situación ahorita puntual, pues, que es el problema de la inflación, pues, el costo de la vida. ¿Cómo vincular, pues, el bolívar a la inflación que en este momento está? ¿Habría que dolarizar la economía? Mira, no creo, ¿no? Nosotros estamos muy lejos todavía de esas condiciones que hacen inevitable la dolarización, aunque en la práctica, ¿no?, veamos cómo ha habido un creciente proceso de dolarización, ¿no?, sobre todo en algunos mercados como el inmobiliario, el mercado automotriz, los mercados de aquellos bienes, de aquellos productos que tienen un altísimo componente importado, donde la gente que los va a vender o las empresas que lo van a vender fijan su precio en dólares, y entonces por esa vía ya despojan al bolívar de una de las funciones principales que tiene una moneda, que es la de unidad de cuenta o la de medida de valor. Los precios se están fijando entonces en dólares y no en bolívares, pero es que además de eso... Bueno, por eso es la pregunta, ¿no? O sea, una persona que va, una ama de casa que va al supermercado, bueno, ve cómo los precios se han elevado de manera escandalosa, y ya ese ingreso que tiene no le permite, es decir, tener el acceso a los bienes que antes tenía. Por eso, entonces, ¿cómo equiparar, pues, la devaluación del bolívar, que la tenemos realmente, con los precios que en este momento están en el mercado? Sí, mira, los elementos que planteé antes tienden a corregir de raíz el problema inflacionario, ¿no?, que es un problema derivado del déficit fiscal y de la manera como se está financiando ese déficit fiscal, ¿no? Pero para completar la idea de la dolarización, no es solamente que se están fijando los precios en dólares, sino que muchas transacciones ya se están haciendo en dólares, ¿no? Y la mayoría de la gente no gana en dólares, sino gana en bolívares. O sea, ¿cómo corregir esa situación? Bueno, hay que recuperar la confianza sobre el bolívar, hay que recuperar la confianza... Revaluar el bolívar, dices.
Recuperar la confianza. ¿Y cómo se recupera la confianza? Mira, en primer lugar, por un proceso de reactivación de la producción nacional, la recuperación de la actividad agrícola, la recuperación de la actividad industrial, que en la economía nacional se consiga una abundante oferta de los bienes, de los alimentos, del calzado, de los electrodomésticos, de los productos que se requieren para satisfacer las necesidades de la gente, ¿no? Creo que esa es una decisión clave, una actuación clave, y eso pasa entonces por reivindicar las políticas agrícolas, industriales en la agenda de la política económica, ¿no? Creo que al actuar por esa doble vía, por la vía de aumentar la producción nacional, de surtir, de abastecer la economía nacional con producción nacional y de abatir el exceso de dinero que está en circulación, por esa vía ya va buscando un equilibrio que permite entonces proteger el poder de compra de los salarios. Y hay que tomar algunas decisiones, mira, necesarias, por ejemplo, en materia de ley orgánica de precios justos, ¿no? Que fue una ley que en su momento se lanzó con mucha expectativa, se generó toda una enorme expectativa en cuanto al impacto que iba a tener la ley en la contención de la inflación, y resulta que luego de casi 2 años hemos visto que el instrumento ha sido muy difícil de aplicarlo, los precios se han rigidizado, llega un momento en que si controlas el precio del producto final, pero dejas liberados los precios de las materias primas, de los insumos, de la maquinaria, todos los años decretas un aumento de sueldos y salario, los costos superan los precios de producción, y como nadie produce para perder, se deja de producir y en consecuencia, ¿qué se debería hacer con esa ley entonces? Creo que, fíjate, es importante flexibilizar esa ley. Creo que uno de los grandes errores, ¿no?, que hemos cometido es confundir mercado con capitalismo, ¿no? Y creer que si atacas el mercado o le pones unos controles al mercado, estás logrando victorias contra el capitalismo, y resulta que la realidad está demostrando que tienes que crear un sistema de precios que permita a las pequeñas y medianas empresas, a las cooperativas, a las grandes empresas, poder vender sus bienes a un precio que le permite recuperar los costos de producción y obtener una ganancia razonable, ¿no? De lo contrario, ni siquiera las cooperativas, ni siquiera las empresas públicas van a poder sostenerse si las condenas a sufrir unas pérdidas durante largos periodos, pues. Mira, Víctor, aquí hay en Venezuela, pues, para compensar pues todo lo que es la inflación, se va indexando el salario de los trabajadores. ¿Eso puede ser una respuesta al problema inflacionario que tenemos en este momento? Yo creo que mucha gente preferiría que no le suban más el sueldo, pero que paren la inflación. Que no tiene ningún tipo de sentido que te suban el sueldo 40% si la inflación es de 100%, porque la inflación terminan devorando el 40% de aumento que te dieron, y además se traga parte del salario anterior. Entonces, generalmente las indexaciones no crean una especie de ilusión monetaria donde uno como trabajador ve que gana nominalmente más bolívares, pero realmente puedes comprar menos bienes. Creo que la clave está en atacar el problema desde la raíz, o sea, atacar las causas originarias del problema inflacionario, que ya lo explicamos anteriormente. O sea, corregir ese enorme déficit fiscal, evitar el financiamiento monetario del déficit fiscal y reactivar el aparato productivo nacional, ¿no? Esas son las mejores maneras para lograr que los precios se estabilicen y que efectivamente los salarios reales dejen de sufrir esa erosión, ¿no?, que les genera y les provoca la inflación. O sea, que en este escenario que tenemos actualmente, ¿tú crees que es posible el crecimiento y el desarrollo de la economía nacional? Mira, sí lo creo, porque si bien la situación luce tremendamente difícil y apretada, ¿no?, porque los problemas de caída de la producción, de desabastecimiento, de escasez, de acaparamiento y de especulación se han agravado, las medidas que se pueden implementar están al alcance de la mano, y son medidas que, lejos de tener un impacto antipopular, lejos de suponer reducción del gasto público, reducción de las nóminas, privatización de empresas públicas o reducción de pensiones, de jubilaciones, no, son medidas que están al alcance de la mano, que generarían un importante volumen de recursos,
recursos para el fisco, para el Estado, para el gobierno, que son los que se requieren para mantener los programas sociales. O sea, son medidas al alcance de la mano y sobre todo de un impacto popular muy importante. Sí, Víctor, vamos a un corte, pero nos respondes luego con relación